Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 523, dentro de este apartado de los preparativos de la revelación, de la llegada de Jesucristo. El punto 523 se centra en Juan Bautista y dice: San Juan Bautista es el precursor. Dice el texto Hechos 13:24. Dice: Juan predicó como precursor ante su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Juan decía: yo no soy el que vosotros os pensáis, sino mirad que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Aquí lo que nos interesa especialmente en este texto de Hechos de los Apóstoles es que él se presenta como precursor. Además es que lo dice explícitamente, que yo no soy el que pensáis, que estáis pensando que yo soy el Mesías esperado, y no lo soy, soy el precursor. El hecho de que él se presente bajo este título todavía hizo que la expectación de Israel creciese. Continúa diciendo el Catecismo: es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Mateo 3:3 dice: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Y cómo prepara el camino San Juan Bautista? Pues es que es curioso que lo prepara adelantando el que va a ser el centro del mensaje de la predicación del reino de Dios de Jesucristo. Jesús vino a predicar el reino de Dios y predicó la llamada a la conversión. Y Juan Bautista comenzó a hacerlo preparando la llegada de Jesucristo. O sea, hay que convertirse para acoger la llamada a la conversión. Esto puede parecer redundante, no, pero es que es así. Jesús nos va a predicar la conversión, pero hace falta ya algo de conversión para poder acoger la llamada a la conversión. Porque si uno no tiene nada de conversión, ni siquiera escucha la llamada a la conversión. O sea que era necesaria esa llamada. Y antes que Juan Bautista, pues siguiendo esa cadena, pues podríamos decir, era necesario que alguien preparase la llamada a la conversión para que ésta preparase la llamada siguiente. Pero sobre todo, hay que decir que toda esa cadena de profetas había llamado a una interiorización progresiva, había llamado a una religiosidad pura, personal, a un ponernos delante de Dios, a un decir: hoy mira que los ritos por sí solos no valen nada, están vacíos si no son expresión de la conversión interior del hombre. Bueno, pues por eso dice preparado, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, así se le llama. Fijaros qué título, ¿no?, se le da a Juan Bautista: profeta del Altísimo. Sobrepasa a todos los profetas. Tenemos el texto de Lucas 7, versículo 26, que dice: entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Él es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que prepara por delante tu camino. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Un piropo grandísimo, ¿no?, este de Lucas 7, 26. Dice: es un profeta, pero es que es más que un profeta. O sea, no estamos ante un profeta cualquiera. Juan Bautista ha sido entre todos los profetas el que ha tenido la dicha de haber sido como
el momento en el que se torna la puerta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es el que tiene la gracia de consumar una etapa y dar el inicio a la etapa nueva. Por eso se dice que estamos hablando, que dice el catecismo, sobrepasa a todos los profetas. Y este gran piropo que dice, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Bien, yo soy consciente de que alguno podía hacer la pregunta, bueno, pero vamos a ver, ¿y la Virgen María? No sé qué. Vamos a ver, yo creo que no se trata de estar pretendiendo, para empezar, algunos exégetas, pues cuando leen esto, dicen, hombre, se entiende, se refiere a los nacidos de mujer hasta ese momento, no sé, esta profecía no tiene, o esta frase profética de que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan, lo lógico sería hacer de ella una interpretación antes de, no después de, porque los nacidos de mujer son los que han nacido hasta este momento, no los que nacerán. En cualquier caso, también hay un género literario en la manera de expresar un piropo de este sentido. Pero es curioso que se le ensalce tanto, que se le diga que es el mayor de los profetas. Aunque luego, para que seamos muy humildes, se añade, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y esta frase es una frase que nos pone a cada uno en nuestro sitio. Porque es decir, mira, la santidad en esta vida siempre es imperfecta. Por mucho que, ensalzamos a Santa Teresita del Niño Jesús, ensalzamos la santidad de la Madre Teresa de Calcuta, etcétera, pero la santidad en esta vida siempre es imperfecta. Cuando alguien está en el cielo, sin embargo, para estar en el cielo, la santidad ha tenido que ser consumada. O sea, es decir, si tenía que purificar algo, lo ha purificado antes de llegar al cielo. Por eso hay que decir que pues una persona desconocida que está en el cielo tiene una santidad muy superior a la que tenía Santa Teresita de Niño Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Claro, no cuando Santa Teresita está en el cielo, pero esta frase es importante porque, mira, ensalzamos mucho a los santos, pero luego, fijaros qué expresión dice el Evangelio, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande, es más santo que el más grande de los santos mientras que está aquí en la tierra. Lo que quiere decir que nuestra santidad tiene que ser muy purificada para llegar al cielo. Parece que es una llamada de atención ese texto. Bueno, sigo adelante, ¿no? Se está describiendo Juan Bautista de esta manera, ¿no? Profeta del Altísimo que sobrepasa todos los profetas, es el último de los profetas. Eso lo tenemos en Mateo 11:13, el último de los profetas. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismos que la ley, hasta Juan profetizaron. Aquí nos interesa este hasta Juan. Dice este texto del Evangelio de San Mateo que los profetas han llegado hasta Juan. Con él es el último de los profetas. Luego, a partir de él, ya entendemos la palabra profeta en un sentido distinto a como la habíamos entendido en el Antiguo Testamento. Hombre, también nosotros somos profetas, todos los bautizados somos profetas, ¿no? Un cristiano está llamado a ser un profeta de Cristo, pero digamos que ya es un concepto ya un tanto diferente del que existía en el Antiguo Testamento. Ese concepto más, digamos, de una vocación específica, ¿no? Porque para nosotros ser profeta es una vocación de todo cristiano, pero ese concepto de vocación específica pertenece al Antiguo Testamento y termina con Juan Bautista. Él es el último de los profetas. Inaugura el Evangelio. Otro texto que
otra llamada de atención que tenemos en Hechos 1:22. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con todos, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea testigo de la resurrección. A ver, me he liado un poco. El texto de Hechos 1:22 está hablando de que van a elegir un apóstol que supla la ausencia de Judas. Y dicen, a ver, ¿cómo elegimos ese apóstol para suplir a Judas? Y dicen, bueno, pues conviene que entre nosotros, entre los que estuvieron con Cristo, y dice lo siguiente, fijaros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros, alguien que estuviese con Jesús. Es curioso que en este texto se diga que para poder ser apóstol había que haber sido testigo de Jesús, pues no de la vida oculta, que de la vida oculta no fueron testigos los apóstoles, sino desde el bautismo de Jesús por Juan en el río Jordán hasta que Jesús ascendió a los cielos, ¿no? Ese es el periodo, dice aquí, en el que los apóstoles fueron testigos de la vida de Cristo. Fijaros si tiene importancia esa figura de Juan Bautista, porque fue desde él, desde su encuentro con Cristo en el río Jordán hasta la ascensión de Cristo a los cielos. De eso fueron testigos los apóstoles. Bien, sigo adelante, voy abreviando, ¿no? Dice, desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. También su martirio es un testimonio de Jesucristo. Juan Bautista predicó de muchas maneras la llegada de Jesús, pero la predicación más consumada que hizo fue su martirio. Predicó con su vida que existe una verdad. Y la predicación de esa verdad, y en concreto, ¿no? de esa verdad moral del matrimonio, fue la que le llevó al martirio. Me hace gracia, por cierto, el hecho de que hoy en día exista, ¿no?, este relativismo con respecto al matrimonio. Parece que no se le da ninguna importancia a la ruptura del matrimonio, a que alguien abandone a su esposa y coja a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Como si digamos un pensamiento maduro tuviese que asumir tal cosa, ¿no? Y uno dice, pues fíjate tú, si San Juan Bautista, ¿no?, hubiese vivido hoy en día, en el siglo XXI, se hubiese podido ahorrar su martirio, porque resulta que le cortaron la cabeza pues por haber denunciado, ¿no?, por haber desenmascarado aquella vida pecaminosa de Herodes que estaba con la que no era su mujer. Parece que en esta teoría relativista uno dice, pues fíjate tú, San Juan Bautista se podía haber ahorrado su martirio si hubiese asumido nuestra mentalidad relativista. Bueno, cierro el paréntesis. Aquí lo importante es que entendamos a Juan Bautista, incluyendo su muerte martirial, como un testimonio, un testigo de la llegada de Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.